Es Goyo. Vamos a hablar el día de hoy de equipos de ósmosis inversa, entonces vamos a comenzar con este video. Brothers, como habíamos mencionado en el intro, estamos ahora con Goyito. Es muy importante lo que vamos a hablar el día de hoy, es ósmosis inversa, así como tal. Eso pues, nos va a ayudar a mejorar la calidad de nuestra agua bastante y como para que nosotros podamos hacer diferentes ecosistemas, ya sea un marino, un tropical, o bueno, tropical pues para cíclidos de aguas duras o tropicales de aguas blandas, cualquiera de ellos. Podemos, con esto pues se puede asimilar como si fuese agua del río Malawi o como si fuese el agua de Xochimilco. Digo, para todo este tipo de cosas se puede hacer. Entonces yo no soy el experto, la verdad, pero Goyito nos va a explicar el día de hoy de qué vamos a estar hablando. Así es, amigo, como bien lo mencionas, bueno, algo de lo que no es muy difundido, el tema del pH. Sí. Y hay muchas formas, por decir, en el caso de los discos hay muchas formas de bajar el pH, ¿no? Una de esas formas es añadiendo ácidos al agua y hace que te baje el pH de tu agua. Pero pues no es la forma más indicada, porque no solo es el pH lo que influye el agua, o el pH, ¿cómo lo explico? El pH en el agua no está dada en sí por una sustancia en específico, sino por un cúmulo de sustancias que están mezcladas en el agua y eso hace que el agua sea más alcalina o más ácida. El pH neutro, digamos que es el pH en 7. 7.1 ya comienza a ser pH alcalino y 6.9 ya es pH ácido. Uno de los puntos muy importantes es la calidad del agua que tienes en tu sistema. Pero muchas veces nosotros montamos nuestro sistema, agarramos agua de la llave, anticloro, acondicionador y ponemos a ciclar nuestro sistema en lo mejor de los casos y introducimos peces. Pero en realidad nosotros no sabemos qué contiene esa agua de la llave. Y es ahí donde entro yo en cierta forma, explicándoles que el agua de la llave pues tiene muchos químicos, principalmente tiene cloro. Hey. Puede llegar a tener pesticidas, metales pesados, óxidos. En colonias que ya son muy viejas, la tubería es de un material que se llama galvanizado y pues va desprendiendo hierro y oxidando el agua, bueno, desprendiendo el agua a través del movimiento, pues va desprendiendo esos óxidos que hay en el metal y pues lo estamos introduciendo a nuestros acuarios. Pesticidas, metales pesados, químicos, muchas cosas que puede haber dentro del agua que nuestros acuarios afectan. El agua de mi llave sale en aproximadamente 100-130 TDS, hay esa pequeña variación, pero hay lugares en los que el agua sale en 700 TDS. Entonces esa agua no te va a servir para poner peces discos. A lo mejor el agua que yo tengo aquí en mi zona me puede servir bien para montar peces discos y no voy a tener mayores complicaciones, pero si tú vives en una zona donde tienes 700 TDS, no vas a poder montar esos discos. Pero más en cambio, a lo mejor podrías montar un acuario con cíclidos, porque ahí el pH está muy alto, está concentrado en minerales, entonces ahí sí podrías meter un sistema con cíclidos. Sí, pero el problema ahí viene que pues a lo mejor tú no te quieres adaptar al agua que tienes en tu zona, ¿no? Igual puede ser. Entonces tú te vas a aferrar a los discos, ¿no? Yo quiero discos, a pesar de que no tengas las condiciones de agua en tu casa. Entonces para eso pues ya tendrías que implementar un sistema de ósmosis, que es lo que yo manejo en específico. Con brothers, esta introducción está muy bien. De hecho, a veces con el mismo hierro de las tuberías dicen, ¿por qué tengo una explosión de algas? No puedo controlarla. Bueno, pues ahí podría ser que simplemente tenemos este hierro y estamos tal vez nosotros aplicándole más hierro para que nos ayude allí con nuestras plantitas y de pronto pues ya tenemos una explosión grandísima, ¿no? Otra cosa que me pasó a mí, bueno, no tiene nada que ver con esto, pero una persona que me compraba peces antes cuando teníamos el acuario, llegó y me dice, oye, es que los peces se mueren. Y le digo, ¿por qué? ¿Cómo se mueren o qué? Él tenía una carpa que estaba acostumbrada al agua de allí y el agua venía con cloro. Salió resistente este pez. Entonces, cualquier pez que ellos metían, decían, no, pues es que mi pez sí está bien. Metían plecos, metían más peces, más goldfish, lo que ustedes quieran. Y lamentablemente, pues, ese pez ya se había adaptado y él decía que su pecera estaba bien, pero era al revés. Esa pecera tenía agua con cloro. Dice, no, pues no le echo ni anticloro ni nada, ¿no? Entonces, lamentablemente, pues esos errores o este pez que se llegó a adaptar, pues nosotros llegamos a crear pues como una idea de que nuestra agua está bien, pero lamentablemente no.
Pero pues Goyito, pues espero que nos puedas explicar, no sé, algo de los filtros que tiene el equipo de ósmosis inversa y como para qué nos puede servir, ¿no? Ok, mira, un filtro de ósmosis inversa está compuesto la mayoría por 5 etapas principales. La primera etapa es un filtro de sedimentos que retiene, los sedimentos son sólidos suspendidos en el agua que cuando se sedimentan, digamos, lo vemos como lodo. Eso lo puedes observar mucho en la cisterna, en el tinaco. Tú lo lavas o es nuevo y al transcurso del tiempo pues se va creando esa capita de tierra abajo, pues son los sedimentos suspendidos en el agua. Entonces eso los eliminamos mediante un filtro, que este filtro tiene una porosidad de 5 micras y no permite el paso nada mayor a esos 5 micras. Okay. Ya después pasamos por un juego de carbones activados. Este en específico es carbón granulado. Este en realidad es el que hace el trabajo porque debido a que es un carbón granulado tiene mayor superficie de contacto con el agua que un carbón en bloque. Pero ambos son necesarios para llevar una correcta filtración y entre ambos se eliminan lo que son cloros, metales pesados, óxidos, pesticidas, químicos del agua. Se neutralizan por medio de los carbones activados. Ya después pasamos por lo que es una membrana de ósmosis inversa. Por decir, el que les mencionaba que tenía una micra es 0.005 de porosidad en milímetros y esta es 0.0001 en milímetros. O sea, tiene 5000 veces más pequeño el poro que este. Y esta es la que verdaderamente hace un trabajo de desmineralización del agua. Ya, bien. Entonces, estamos hablando, por decir aquí, poner un ejemplo de que aquí en esta zona hay 100 TS de dureza del agua. A la salida con una membrana de estas tenemos alrededor de 5 TDS. O sea, estamos hablando que elimina más del 95% de minerales que contiene el agua. Hasta aquí ya es un agua desmineralizada que ya podemos introducir a nuestros acuarios. Y ahí ya es donde depende qué tipo de ecosistema queramos meter. Por decir, si queremos goldfish, cebras, que es lo que más comúnmente, o son los acuarios que más predominan en el acuarismo, pues podríamos introducir una fibra de coco, que esta le da lo que es eleva el pH y le da un mejor olor y sabor al agua. Hasta este punto ya sería también un agua apta para consumo humano. Y ya lo podrías utilizar prácticamente en cualquier tipo de acuario, tanto cualquier tipo de acuario de agua dulce. Algo que comentábamos en videos anteriores con otros amigos es de que, por decir, en el caso de que como no sabemos qué contiene el agua como tal, los cíclidos que necesitan aguas más alcalinas, necesitamos remineralizar el agua. También nosotros tenemos un filtro precisamente que es un filtro alcalinizador. Entonces esto lo que te ayuda es a subir el pH. Miren, aquí especifica que un pH entre 8 y 9, según el fabricante. Claro. Muchas veces no se logran esos parámetros porque también tienen que influir mucho el agua de la red, ¿no? Pero sí podemos elevar el pH después de 7. En un filtro de 5 etapas, por lo regular vamos a tener un pH neutro, casi siempre con tendencias hacia la acidez, que es con TDS muy bajos. Entonces estamos hablando que, por decir, vas a tener entre 30 a 40 TDS. Ah, bien. Algo también que es importante, que es como un dato que nunca hacemos o no tenemos esa cultura en el acuarismo, es tener como un kit básico para testear el agua. Sí, para medirlo, ¿no? A ver en cuándo andamos. Entonces, hay, por decir, en Mercado Libre hay publicaciones de plumas de TDS desde 120 pesos. Entonces, bien. Ajá, miren, ¿se las muestro? Esta es una pluma de TDS. Entonces, pues ya con esto tú testeas el agua de tu zona, entonces ya te puedes dar cuenta de una idea de qué peces puedes meter Claro. antes de comprarlos. O sea, ya de ahí te vas a dar una idea también de qué tanto vas a estar batallando para mantener una calidad óptima dentro del acuario. Otro punto que puedes hacer es comprar un test de cloro. Eso es muy importante también porque hay zonas en las que la concentración de cloro en el agua es más alta que en otras. Entonces, pues a pesar de que tú eches anticloro, puedes seguir teniendo presente el cloro. Y Correcto. en el caso de los ósmosis, el cloro también es importante porque puede dañar el cloro a las membranas. Entonces, si tú ya detectaste que hay una alta concentración de cloro y no se elimina con el ósmosis, entonces pues habría que poner más etapas, ¿no? Sí, y ya por último, ¿tienes la parte de la resina? Ajá, esta resina en específico es una resina suavizadora. No sé si han notado que en muchas casas
bueno, con el transcurso del tiempo se queda como blanco. Sí, la parte salitrosa que le Ajá, llaman, ¿no? le llaman salitre comúnmente, o cuando lavas tu carro se queda blanquisco. Sí. Eso es una alta concentración de calcio y magnesio en el agua. Y eso lo eliminamos mediante esta resina, le llamamos resina suavizadora. Eso generalmente, en esto de la purificación de agua, se llama dureza del agua. Entonces, casi en todas partes hay dureza. Es muy rara las zonas en donde no haya dureza. Hay zonas en las que, por decir los test, para medir la dureza te van de 50 en 50. Es un test con gotas, o sea, agregas X cantidad de agua, el reactivo 1 y el reactivo 2 te dice, por cada gota son 50 partes. Entonces empieza en color azul, me parece, azul o morado, y cambia de morado a azul o viceversa, no recuerdo bien. Entonces, si agregas una gota y no cambió, tienes más de 50. Si agregas una segunda gota, entonces tienes entre 50 y 100 partes por millón de dureza. Así es, hasta que llegue a cambiar, ¿no? Ajá, hasta que llegue a cambiar. Entonces, por lo regular, en zonas que digamos que no es de tanta importancia, es hasta 150 puntos de dureza, sí, no hay mayor preocupación, ¿no? Pero ya cuando pasas de 150, entonces ahí sí ya hay preocupación, porque pues empiezas a tener todos esos problemas de que incluso hasta las llaves, no sé si han visto que se hacen duras si quieres aflojar la manguera y se rompe. No, pues llega un tiempo donde ya tú misma ya ves por la parte de arriba, cuando son tuberías muy, muy, muy viejas, ya se ve todo el color hasta blanquisco saliendo. Sí, de hecho, aunque no sean viejas las tuberías, hay zonas en las que sí, por decir hacia la zona donde tú vienes, por decir el Cruz Azul, no sé si ubiquen. Ok, la cementera. Sí, está hacia Huichapan. Ajá, en esa zona hay 700 partes por millón de dureza, entonces tú puedes cambiar ahorita una llave y al siguiente año ya la tienes que volver a cambiar, porque esa dureza lo que hace es como que carcomer las llaves. Entonces cuando tú quieres aflojar esa manguera, o sea, si la dejas ahí puesta y quieres aflojar por casualidad esa manguera, la llave se va a romper, o sea, se deshace en cachitos por la dureza del agua, la corroe, digamos. A eso, con la dureza tiende a hacer algo que se llama corrosión galvánica. Entonces, también tiene algo que se llama propiedades incrustantes, que eso se va adhiriendo a toda parte metálica que pasa. Al plástico no, pero solo a las partes metálicas. Y esto en el acuario pues nos perjudica, porque si ven la evaporación, se queda como que esa capa blanca de cuando ya se evaporó el agua. Siempre en la pecera, ¿no? Arribita. Si se han dado cuenta que hay peceras que se les da más y otras que se les da menos, es por la cantidad de dureza. Y esta resina nos sirve precisamente para eso. Para ablandarla. Ajá, para ablandar esa dureza, la eliminas completamente. Oye, y así para que, si alguien quiere empezar así no sé, tener un equipo de ósmosis inversa y no necesita un equipo tan grande, algo mínimo que pueda ser funcional, ¿cómo qué podrías recomendar? Pues mira, el equipo básico, digamos, para un ósmosis son estos filtros, este tipo de filtros. Es de 5 etapas. Por aquí pues tenemos la entrada, en este caso sería sedimentos, carbón granulado y carbón en bloque. Ya posteriormente pues pasaría la resina, a la membrana de ósmosis y su fibra de coco. Este filtro en específico ahorita es un filtro de 400 galones por día, o sea que estamos hablando que en promedio su producción máxima es de 60 litros por hora. Hay filtros más pequeños que son de 100 galones por hora. La única diferencia es que pues la membrana es más pequeña. ¿Y qué costo puede tener este equipo que nos estás mostrando ahorita? Este costo, digamos, que solo así como lo ven exactamente, tiene un costo más o menos de 3,900 pesos. Pero por lo regular yo lo que hago es añadirles una etapa desmineralizadora para que el equipo sea apto pues prácticamente ya para todo tipo de acuarios. Ahorita estamos hablando solo de acuarios de agua dulce, pero también lo puedes ocupar, o principalmente lo que hemos escuchado, o lo que el mito que toda gente dice, no, es que ya el ósmosis es para acuario marino. Pero pues para marino es que es muy forzoso, no es de que sea una alternativa. En el marino, si tú metes agua con minerales, algo de lo que es el acuario es un ecosistema cerrado, entonces cuando tú haces algo mal, el acuario se defiende, ¿no? Y uno de los métodos de defensa es crear algas. Entonces, si tú metes agua con minerales, pues luego lo ves reflejado en algas, en el marino. Entonces, la otra etapa que les comento es una etapa desmineralizadora también. En este caso, esa es resina mixta para desmineralizar el agua. Entonces, es una resina diferente a la que acabamos de comentar. Y esa te saca prácticamente sin ningún nutriente, sin ningún mineral el agua, y ya es apta para el acuario marino. Pero también mucha gente lo utiliza cuando se dedica a la crianza de discos. Bien, sí. Sí, ellos lo que hacen es bajar bastante el pH del agua para que los discos se den con mucho mayor facilidad
y utilizan esa etapa desmineralizadora. Este filtro que estábamos viendo, que ahorita llegué y lo vi, ¿qué me puedes explicar de este filtrazo? Porque, bueno, ya tenemos algo básico, tal vez con lo que podemos empezar, pero me estabas comentando que lo habías utilizado en... Pues este en sí era un filtro como estos, pero solo que Claro. no tenía la pantalla. Yo lo hice pensando en... Es más como una maqueta, dice mi esposa, es una maqueta ¿Sí? explicando todos los posibles parámetros que pueden suceder en cuestión a calidades de agua. Ok. Entonces, este filtro en total son 5, 10, son 13 etapas, bueno, 13 pasos por así decirlo, pero Sí. no son etapas como tal sumadas, sino porque el agua toma diferentes caminos. Entonces, se podría decir que son 9 etapas para consumo humano y otras 9 para el acuario. Ok. Este filtro está pensado en, como ya les mencioné, en todos los posibles panoramas extremos, por así decirlo, de agua. Hay dos factores que se pueden tomar en cuenta que ya les había mencionado, que son sólidos suspendidos Sí. y sólidos disueltos. Los sólidos suspendidos son lodos. En este caso, pues tenemos dos etapas que eliminan los sólidos suspendidos. Una es el plisado, que elimina partículas más gruesas de lodo, pero también tiene la ventaja de que el plisado se puede enjuagar. Lo sacas, lo enjuagas y lo introduces. Por eso es que este se ve así como más marrón que este, porque el plisado, este se llama poliespum, es como una barra de pellón, digamos. ¿Sí? Este ya no lo lo podrías enjuagar, pero no es lo recomendable. Ya. Entonces, este lo sustituimos Ah, ok. completamente. Bueno, ese me imagino que no es no es recomendable porque tiene un paso, ¿no? Tiene una granulometría. Sí, Y exactamente. al momento de que lo puedes estar enjuagando, lo puedes abrir más, ¿no? Sí, no solo es con el enjuague, sino que al mismo pasar del agua, pues va abriendo el poro de este filtro como tal. También no es Claro. recomendable dejarlo mucho tiempo porque como el paso del agua lo va abriendo. Entonces, a pesar de que tú lo veas limpio, sí retiene X partículas de lodo. Y al paso del tiempo, como se abre, esas partículas las deja pasar y al final lo que sucede es que estropeamos la membrana y Claro. la membrana pues vale como 20 veces más que lo que te podría costar uno de estos, ¿no? Claro. No, pues sí, mejor entonces así. Luego aquí pasamos al carbón granulado y carbón en bloque, que eso pues ya sabemos que es lo que hace, que quita cloros, cloros, metales pesados, óxidos, pesticidas. Luego aquí estaría la resina suavizadora o una etapa de polifosfatos que hacen lo mismo, únicamente pues que la resina se puede regenerar, pero necesitaríamos el sistema de regeneración y el polifosfato lo podremos vigilar físicamente para ver cuando ya se deshicieron, se rellena con más polifosfatos. Ok. Y después es una solenoide que cierra el flujo del agua, su bomba, su manómetro para monitorear la presión. En el display vemos los TDS que nos da el sistema después de las membranas. Esta es su sonda. Sí. Y yo aquí tengo un sistema de doble membrana. Con una membrana, algo que es muy importante de los sistemas de ósmosis, dependiendo del fabricante, yo por lo regular las membranas que manejo tienen un 30% de agua de aprovechamiento y un 70% de desecho. Bien. Con una sola membrana. Ya con dos membranas tienes un 60% de aprovechamiento y un 40% de rechazo. El Bien. rechazo, pues mucha gente lo echa al drenaje, en mi caso pues no es así. Miren, si ven esa manguera, va hasta la parte de abajo donde está la lavadora y ahí no estamos junto a la lavadora y pues esa agua no se desperdicia, se sigue reutilizando, ¿no? Entonces bien. prácticamente mi filtro no tiene desperdicio por el hecho de que yo la reutilizo en algo, ¿no? Pero la puedes volver a echar a la cisterna o al tinaco y no hay ningún problema. Ya después, aquí es donde está la derivación. Tenemos nuestra fibra de coco y nuestro filtro alcalino. Este es como el que les mostré, pero en otra presentación. Y nuestra lámpara UV. Este camino que sube el agua, digamos, es una salida independiente, que es esta. Ese es para el consumo humano. Nos puede Sí. subir para consumo humano. Para discos no, porque ya se alcalinizó el agua. Pero para cíclidos, cualquier otro animal que sea como que pH más alto, lo podemos utilizar. Está preparado para meter un depósito presurizado. Ah, bien, sí. Obviamente por el tamaño del filtro, pues uno del normal que es de 3.2 galones, que es el que viene con casi todos los filtros, pues no nos serviría. Aquí sería meter un depósito de 11 galones o 40 litros. Pero esta agua ya la podremos utilizar para peces discos. Oh, perfecto. Porque ahí sí sale con pH ácido
y prácticamente completamente desmineralizada. Y la otra ruta que sigue es esta. Aquí tenemos tres resinas de diferentes tipos. Esta es resina catiónica, esta es resina aniónica y esta es resina mixta. En este sistema lo utilizamos más enfocado al sistema marino porque a pesar de que el agua te salga en 0 TDS, te puedes seguir marcando nitratos, fosfatos, silicatos, que son 3 cosas principales que no queremos en el acuario, Claro. por el hecho de que nos va a ver reflejado en algas. Entonces por eso usamos 3 tipos de resina para asegurarnos de que se eliminen esas sustancias en nuestra agua. Órale. Y pues aquí pues se los explico, sería la entrada, esta es la que podríamos utilizar para discos, pero también es para el depósito. Claro. Esta de aquí en medio es mi agua de rechazo, que es la manguera que va hasta allá abajo, el agua para consumo humano y el agua para, en este caso yo tengo acuario marino. Ese es perfecto. el agua que utilizo. Ya que podemos llevárnoslo para agua dulce, agua marina, simplemente así simplificándolo. Llegas y te sirves tu vasito de agua sin ningún problema. Y bueno, pues aquí estamos con Soref, con el buen Goyito. Ya vieron todo lo que sabe Goyito, hay que siempre acercarnos a pedir asesoramiento y lo que no sabemos pues hay que estudiarlo, hay que repasarlo. Yo creo que esto es, para mí es uno de los videos con más principio, en este caso pues es el inicio de la acuariofilia. Y Goyito, me acabo de enterar que casi te digo que te lo compro, pero vamos a dejarlo. Brothers, te tienen que suscribir a su canal primero, en primera instancia. Y luego de allí, en el siguiente, ¿qué? En la siguiente edición de Experiencia Acuática pues vamos a estar rifando ese filtro. La verdad es un filtro que me encanta, me gusta mucho, pero para mis necesidades ya me quedó corto. Entonces pues no quisiera desarmarlo, más bien pues este año por decir nos fue bastante o excelentemente bien, que pues el regalo iba a ser algo pequeño y al final terminamos dando por decir 3 premios en la rifa que se hizo de nuestra parte. Pero pues ahora vamos por más, ¿no? Y pues como estamos creciendo, el próximo año pues se va un filtro de eso. Bueno, este filtro en específico se va a regalar. Brothers, pues ya saben, y suscríbanse a su canal, o sea, de primera instancia suscríbanse y llegan allí. ¿Sabes qué? Pues vengo por lo de la rifa y de inmediato digo, ahí está ese super filtrazo, si ustedes lo quieren tener en casa, si lo quieren pasar para ya empezar a utilizar para sus mismos acuarios. Brothers, ¿qué les puedo decir yo? En el momento que hice ese filtro, amigos, tenía un valor para mí de construcción de 12,000 pesos. Obviamente no era el precio al público, el precio al público es más elevado, nomás para que se den una idea de pues cuál es el costo o lo que me costó a mí fabricar ese filtro. Entonces ahí para que se pongan pilas, amigos. Suscríbanse y ahí váyanse para el siguiente evento y pues, nos estamos viendo, brothers. Que tengan muy bonito día. Hasta luego.